¿Quiénes fueron realmente los maquis y por qué el régimen franquista nunca logró acabar del todo con ellos? España había terminado oficialmente una guerra, pero en los montes, en los pueblos y en el silencio de la posguerra, otra lucha acababa de empezar. Mientras los vencedores desfilaban y el nuevo régimen se asentaba con mano dura, miles de hombres y mujeres se negaron a aceptar que todo había terminado. Algunos habían combatido en el frente, otros habían huido por miedo, otros simplemente sabían que quedarse significaba cárcel, humillación o muerte. Así nacieron los maquis, la guerrilla antifranquista que convirtió la posguerra española en un conflicto oculto, prolongado y brutal. Cuando pensamos en la posguerra solemos imaginar hambre, represión y silencio, pero rara vez pensamos en resistencia armada. Y sin embargo, durante más de una década, hubo españoles que vivieron escondidos en los montes, moviéndose de noche, dependiendo de enlaces civiles, sabiendo que cada amanecer podía ser el último. No eran fantasmas ni bandidos, como los llamaba la propaganda oficial. Eran combatientes derrotados que se negaban a rendirse del todo. Este vídeo no es una historia romántica ni una leyenda heroica sin matices. Es una historia de miedo, de traiciones, de ideales rotos y también de una determinación que hoy resulta difícil de imaginar. Porque para entender a los maquis hay que entender algo fundamental. No luchaban solo contra un régimen, luchaban contra el olvido. Tras 1939, España quedó sumida en un clima de represión sistemática. Consejos de guerra, depuraciones, cárceles abarrotadas, ejecuciones. Muchos republicanos entendieron rápidamente que la victoria franquista no traería reconciliación. Para ellos no había futuro dentro del nuevo orden. Así que algunos cruzaron la frontera, otros se escondieron y otros decidieron seguir luchando desde la clandestinidad. Los primeros núcleos guerrilleros no surgieron de un plan perfectamente organizado. Fueron improvisados, caóticos, formados por supervivientes, antiguos soldados republicanos, militantes comunistas, anarquistas, socialistas y también campesinos perseguidos por motivos personales. La montaña se convirtió en refugio y prisión al mismo tiempo. Pero, ¿cómo se vive sabiendo que no puedes bajar a un pueblo sin riesgo de ser delatado? ¿Cómo se duerme cuando cada crujido puede ser una patrulla? ¿Qué clase de fortaleza mental hace falta para sobrevivir años así? Los maquis dependían de una red de apoyo civil llamada enlaces. Personas normales que les daban comida, información, refugio. Sin ellos, la guerrilla no habría sobrevivido ni unos meses. Y aquí empieza uno de los elementos más oscuros de esta historia. Porque el régimen lo sabía, y decidió atacar no solo a los guerrilleros, sino a cualquiera que pudiera ayudarles. La Guardia Civil, el Ejército y las fuerzas de orden público desarrollaron una estrategia de desgaste total. Batidas constantes, infiltraciones, torturas, represalias colectivas. Si un guerrillero pasaba por un pueblo, el pueblo entero podía pagar las consecuencias. Así se sembró el miedo. Así se rompieron muchas redes de apoyo. Y aún así, la guerrilla continuó. A mediados de los años 40, los maquis llegaron a creer que el fin del franquismo estaba cerca. La Segunda Guerra Mundial parecía inclinarse contra las potencias fascistas y muchos pensaron que los aliados intervendrían en España. Esa esperanza alimentó la resistencia, pero también la condenó. Porque la intervención nunca llegó. Cuando quedó claro que Franco sobreviviría, los maquis se encontraron solos, más perseguidos que nunca, más aislados, y aún así, muchos siguieron luchando. ¿Por qué no se rindieron? ¿Por orgullo? ¿Por miedo? ¿Por convicción política? Tal vez por todo a la vez. En este punto del vídeo, quiero que te hagas una pregunta muy clara. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Para entender realmente la dimensión de los maquis, hay que abandonar la idea de una guerrilla uniforme y perfectamente organizada. La realidad fue mucho más fragmentada. Existieron distintas agrupaciones repartidas por casi toda España. En Galicia, León, Asturias, Aragón, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Valencia. Cada zona tuvo sus propias dinámicas, sus líderes, sus éxitos y sus tragedias. Algunas partidas estaban mejor organizadas, especialmente aquellas vinculadas al Partido Comunista, que intentó estructurar la guerrilla como un ejército clandestino. Otras funcionaban casi como grupos de supervivencia armada. La coordinación era difícil, las comunicaciones eran precarias, y el aislamiento aumentaba con cada año que pasaba. La vida cotidiana de un maqui era una lucha constante contra el entorno y contra el tiempo. El hambre era permanente, la ropa se desgastaba, las armas escaseaban. Muchos llevaban el mismo fusil durante años, preparándolo como podían. Las enfermedades se propagaban fácilmente. Una simple infección podía ser mortal.
Pero quizá lo más devastador no era lo físico, sino lo psicológico. Vivir oculto significa desconfiar de todo, incluso de quienes te ayudan. Cualquier enlace podía estar vigilado. Cualquier vecino podía convertirse en informante. El régimen recompensaba las delaciones y castigaba la solidaridad. Aquí aparece uno de los grandes dilemas morales de esta historia. Hubo personas que ayudaron a los maquis y fueron torturadas, encarceladas o ejecutadas. Hubo otras que los traicionaron para salvarse a sí mismas o a sus familias. ¿Dónde termina la valentía y empieza el instinto de supervivencia? No es una pregunta fácil. Y este vídeo no pretende juzgar, sino mostrar la complejidad real de la posguerra. La represión fue especialmente cruel con las mujeres. Muchas actuaron como enlaces, llevando comida, mensajes o medicinas. Cuando eran descubiertas, sufrían castigos ejemplares. Violencia, humillaciones públicas, encarcelamientos. El objetivo era claro: romper el tejido social que sostenía la resistencia. A finales de los años 40, la situación de los maquis se volvió insostenible. El régimen había perfeccionado sus métodos. Las infiltraciones se volvieron comunes. Se crearon unidades especiales para la lucha antiguerrillera. Se utilizaron antiguos guerrilleros capturados como cebos o informantes. Cada caída debilitaba al conjunto. Cada muerte tenía un efecto dominó. La guerrilla empezó a perder capacidad ofensiva y pasó a una estrategia puramente defensiva. Sobrevivir era ya una victoria. Y sin embargo, incluso en ese contexto, hubo acciones audaces. Asaltos a cuarteles, sabotajes, rescates de prisioneros. Cada golpe era un recordatorio de que el silencio impuesto no era total. Pero el tiempo jugaba en su contra. ¿Puede una guerra continuar cuando nadie cree ya que se pueda ganar? Uno de los mayores triunfos del franquismo fue controlar el relato. Durante décadas, los maquis fueron presentados como delincuentes, asesinos y bandidos. La palabra guerrillero desapareció del discurso oficial. En su lugar se hablaba de huidos, forajidos, maleantes. El objetivo era deslegitimar cualquier motivación política y convertir la resistencia en simple criminalidad. Ese relato caló profundamente. En muchos pueblos, el miedo y la propaganda hicieron el resto. Se enseñó a olvidar, se enseñó a callar, y durante mucho tiempo, funcionó. Pero la historia no desaparece porque se oculte. Solo espera. Con el paso de los años, los grupos guerrilleros fueron cayendo uno a uno. Algunos combatientes murieron en enfrentamientos. Otros fueron capturados y ejecutados. Algunos lograron huir al extranjero. Y unos pocos resistieron hasta los años 50, cuando la lucha ya era claramente imposible. El final de los maquis no fue una gran batalla ni una rendición oficial. Fue un goteo silencioso de derrotas individuales. Cada caída era un nombre menos, una historia que se apagaba sin testigos. Y aquí hay algo que rara vez se cuenta. Muchos de los últimos maquis murieron completamente solos, sin saber si su lucha había servido para algo. Sin reconocimiento, sin tumba. Durante el franquismo, sus familias no podían hablar de ellos. Tras la dictadura, durante la transición, se impuso el Pacto del Olvido. Y así, una de las resistencias más prolongadas de Europa Occidental quedó enterrada bajo capas de silencio. ¿Por qué cuesta tanto hablar de los maquis todavía hoy? Tal vez porque obligan a mirar de frente una verdad incómoda: que la guerra no terminó en 1939, que hubo españoles que siguieron muriendo por razones políticas durante muchos años, que la represión no fue un exceso aislado, sino un sistema. En los últimos años, historiadores y familiares han empezado a recuperar sus historias, a buscar restos, a reconstruir trayectorias, no para glorificar, sino para comprender, porque comprender es una forma de justicia. Cuando analizamos la historia de los maquis con perspectiva, aparece una pregunta inevitable. ¿Tenían alguna posibilidad real de éxito? Desde un punto de vista militar, probablemente no. El régimen tenía el control del Estado, del ejército, de la policía y del territorio. La guerrilla carecía de apoyo internacional, de recursos y de una base social amplia una vez instaurado el terror. Pero reducir su lucha a una cuestión de probabilidades es quedarse corto. Para muchos maquis, resistir no era una estrategia, era una necesidad vital. Rendirse significaba cárcel o muerte. Seguir luchando, al menos, ofrecía la posibilidad de elegir cómo vivir y cómo morir. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Hubo guerrilleros que se enamoraron en la clandestinidad, que tuvieron hijos a los que apenas conocieron. Hubo amistades forjadas en la montaña que duraron hasta el final. Hubo discusiones ideológicas, rupturas, errores graves y decisiones desesperadas. No fueron héroes perfectos, tampoco villanos,
Fueron personas atrapadas en una época brutal. El régimen, por su parte, nunca dudó. Su objetivo era eliminar cualquier foco de resistencia. Y lo hizo sin límites. La lucha contra los maquis sirvió además como laboratorio represivo. Muchas de las técnicas usadas luego contra la disidencia política se ensayaron primero en la lucha antiguerrillera. Hoy, cuando vemos estas imágenes, cuando escuchamos estos relatos, no estamos mirando solo al pasado. Estamos preguntándonos qué hacemos con nuestra memoria colectiva. ¿Qué historias decidimos contar? ¿Cuáles dejamos desaparecer? Si este vídeo te está haciendo replantearte lo que sabías sobre la posguerra española, ese es exactamente su propósito. Porque la historia no es un bloque cerrado. Es una construcción constante. Hablar de los maquis no es reabrir heridas. Es reconocer que existieron, que lucharon, que sufrieron y que fueron borrados deliberadamente del relato oficial. Cada vez que alguien pronuncia su nombre, algo se recupera. Hoy, en muchos de los montes donde se escondieron, solo queda silencio. Pero bajo ese silencio hay historias que merecen ser escuchadas. Y aquí quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que España ha hecho suficiente para recuperar esta parte de su historia? Déjalo en los comentarios, porque este canal no es solo para contar historias, es para debatirlas. Los maquis no ganaron la guerra, no derrocaron al régimen, no cambiaron el rumbo inmediato de la historia, pero su existencia demostró algo fundamental, que incluso en las condiciones más duras, siempre hay quien se resiste a aceptar la injusticia como algo normal. Y eso, nos guste o no, también forma parte de lo que somos. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte. Si este video te ha aportado algo, te invito a suscribirte, a compartirlo y a seguir explorando esta historia conmigo. Porque mientras sigamos hablando de ella, no estará perdida. Nos vemos en el próximo video.